Bueno, yo crecí a las afueras de la ciudad, en un territorio donde había cerquita dos ríos, y cuando yo era niña, pues paseo habitual era ir al río. Creo que eso pues fue una influencia muy importante para entender esas cantidades de relaciones que uno tiene con cada uno de los elementos que existen en la naturaleza. Intento hacer un puente de esa experiencia de la naturaleza, pero también situándome en el espacio de la creación artística. Y mucho de ese trabajo inicialmente se conecta con lo fotográfico, pues porque los fotógrafos desde el siglo XIX están también conectándose con registrar el mundo, registrar el paisaje. Y en este caso para mí, pues la fotografía llegaba a ser ese medio que me permitía contemplar, observar y acercarme. Por un lado hay una inquietud sobre las condiciones ecológicas, incluso sociales que el río puede tener, no solamente como paisaje, sino cómo nos conectamos con ese elemento. Y pienso que ese interés de reflexionar sobre el agua también me ha llevado a observar cómo el río se ha transformado en los últimos años, ¿no? Es un principio místico que dice, como es arriba, es abajo, es un principio de correspondencia. Y pensaba mucho que el río representa nuestra naturaleza. Las condiciones del río que tiene en estos momentos es una representación de lo que somos nosotros como ciudadanos con él. Entonces, cuando lo vemos allá abajo, nosotros que estamos arriba estamos en correspondencia con él y viceversa. Entonces, parte de ese principio de correspondencia. Es como si el río nos retratara, ¿no?, en nuestros comportamientos como ciudadanos. Yo creo que desde que la tertulia abrió la Casa Obeso hace unos años, es muy probable que muchas personas nos hayamos imaginado cómo tener un puente que atraviese el río y pase del museo, del edificio central del Museo de la Tertulia, a la otra parte que se expande hacia la Casa Obeso. Y yo creo que eso ha pasado por la cabeza de muchas personas y yo me he quedado con esa idea durante varios años pensando cómo hacer ese puente, de qué manera se puede conectar geográficamente, físicamente el Museo de la Tertulia con la Casa Obeso. Decíamos cómo llevar ese pensamiento del puente a la sala alterna sin hacer literalmente un puente. Y allí es cuando empezamos como a probar distintas cosas en el espacio, empezar a pensar que yo quería que el espacio no viviera en las paredes, sino que se viviera en el medio, es decir, que no fuera una obra que yo ya traigo y pongo en la sala, sino que yo la construyo específicamente para el museo. También un trabajo en el que las personas pudieran participar, pudieran no querer solamente entrar a ver, sino incluso querer quedarse durante algún tiempo. Y pienso que eso es como la sensación y la emoción que uno tiene cuando uno va al río. Realmente uno se quiere quedar allí. Entonces, ¿cómo hacer de una sala que permita quererse quedar, teniendo una experiencia mucho más expandida que simplemente ver en la distancia? Con esa idea de salir al medio del espacio, de no solo estar en las paredes, ocurre una cosa, y es que el espacio se pliega y se repliega a través de las líneas que vemos aquí e incluso a través de la malla. Pues estas superficies tienden a tener una cierta regularidad, incluso en los patrones de anudamiento y en el área que está tejida, pero la interacción con ella supone un pliegue y un repliegue del territorio. Entonces, ese pliegue y ese repliegue que ocurre aquí también va a ocurrir en una serie de fotografías que hice del río Cali justamente para esta exposición, y esas fotografías se pliegan trayendo la experiencia del paisaje nuevamente a la reconstrucción del paisaje mismo. Es decir, la fotografía se pliega de tal forma que da la sensación de ser piedra o ser montaña. Y por otro lado tenemos el sonido que un poco
hace como una conexión entre piedra y malla y espacio y experiencia, narrando un viaje por el agua. Ha sido construido pensando en unos recorridos que yo ya he hecho en distintas geografías y en distintos viajes que he hecho por los espacios ambientales naturales de Cali. Y otro sonido de 20 minutos que es un ruido blanco que ha sido construido para dar la sensación de río. Y en este caso ese sonido pues va a ser como una especie de paisaje abstracto del río y en este caso también del replegamiento y de la piedra, quienes son quienes están teniendo la voz en este caso en el espacio. Bueno, fue un proceso largo de ires y venires, de preguntas, de inquietudes y realmente de una red, valga la redundancia, una red de colaboradores que se unieron a cumplir la misión de hacer artesanalmente una malla que pudiera soportar y ser afectada por los visitantes, por los habitantes de este lugar. Pero creo que lo más lindo, y de verdad estoy muy agradecida a todas esas personas que estuvieron allí conmigo, que dieron todo su espíritu, y por supuesto al museo que hizo todo lo posible para que las cosas se dieran lo mejor posible, y también pues claramente a ti, Adriana, que como yo te dije alguna vez, me lanzaste al agua a enfrentar un reto enorme para un espacio, a crear en tiempo récord un nuevo proyecto, porque hubiera sido más fácil quizás traer de mi estudio un par de cosas y ponerlas, pero en este caso todo está creado en función del espacio de la sala alterna. Entonces ese fue el gran reto, ¿no? Poder trabajar no aparte, sino directamente en el lugar, con una instalación de sitio específico para esa sala, y con el tiempo siempre, a todos nos pasa, el tiempo siempre encima, viendo a ver si vamos a llegar en punto, pero se logra.